El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, llega a la frontera y da a conocer su plan migratorio si es que llega a la presidencia. Prometió hacer mucho en contra de los migrantes, pero algunas de sus propuestas no podrían ser realizables. Un tornado se forma de manera repentina. La destrucción que deja a su paso es aterradora. La polémica candidatura de Nayib Bukele quiere lanzarse nuevamente a la presidencia de El Salvador. La pregunta es si esto lo avala la Constitución. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con la siguiente información. Con los detalles del plan migratorio de Ron DeSantis en caso de que llegase a convertirse en presidente de este país. El gobernador de Florida y precandidato republicano visitó hoy la frontera sur de Texas. Ahí en Mission, Texas, Reina Luna nos tiene más información. Detendremos la invasión, regresaremos la soberanía a nuestro país. Ron DeSantis anunció hoy en una conferencia de prensa en Eagle Pass, Texas, un plan migratorio y otro para acabar con los cárteles mexicanos si resulta favorecido con la candidatura republicana y gana la presidencia de los Estados Unidos. Incluso habló de enviar a la Guardia Costera y a la Marina para interceptar los precursores químicos con los que elaboran la droga, especialmente el fentanilo. Usaremos todas las palancas a nuestra disposición para ganar la pelea. DeSantis culpó al gobierno mexicano de estar coludido con los cárteles. Hizo una advertencia sobre el uso de la fuerza letal contra quien trafique droga, incluso si son inmigrantes. Y dentro de su plan migratorio, advirtió que los bebés nacidos de padres inmigrantes irregulares no podrán obtener la ciudadanía americana. Esto es anticonstitucional y nadie tiene los números para modificar la Constitución de los Estados Unidos. Afortunadamente, en nuestro país, modificar la Constitución es sumamente complicado y difícil. La propuesta de DeSantis incluye extender el muro fronterizo que ya demostró que de poco sirve. Pero como dicen los expertos, el tema migratorio sale del armario en tiempo electoral. Si hay un tema sensible que mueve las masas y que es muy delicado abordarlo, es el tema migratorio. Ron DeSantis también planea cerrar el tapón del Darién, un paso por donde cruzan migrantes de Colombia a Panamá, y advirtió que hará más difícil para ciertos inmigrantes obtener asilo en los Estados Unidos y que las deportaciones bajo su posible mandato serán masivas y con ayuda de los estados. Están muy radicales con sus ideas y creemos que van a perjudicar mucho a nuestros hermanos migrantes que están aquí y a aquellos que tal vez estén esperando del otro lado de la frontera. Desde Mission, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. En menos de una semana, en el estado de Florida entrará en vigencia la ley SB 1718 que tiene con temor a los trabajadores indocumentados del estado. Los expertos advierten que los riesgos de usar el perfil racial van a intensificarse. Ahí en Miami, Freddy Machado nos tiene reacciones. ¿Por qué motivos? Ahora con esta nueva ley no solo se exponen al perfil racial, sino que los detengan y que además entonces le pueden pedir sus documentos. Aunque la policía no tiene competencias para procedimientos federales como el de la deportación, sí puede entregar a alguien sin estatus migratorio definido a los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Las iglesias, que han sido un refugio para muchos migrantes, aseguran que se mantendrán al servicio de los más necesitados. Yo personalmente declaro ante las cámaras que yo estoy dispuesto a correr cualquier riesgo por hacer lo que Dios mande hacer. ¿Ves? Y como Él manda a amar a todo el mundo y a servir a todo el mundo, yo no voy a escoger a quién amar. Yo no voy a discriminar. Las organizaciones pro inmigrantes dicen que existe mucho temor. Venían muchas personas a hacer diligencias, a visitar familiares, inclusive personas a unas honras fúnebres, y venían con mucho miedo. La ley se espera sea retada en las cortes tan pronto se aplique el venidero 1 de julio, porque según los analistas, viola derechos. Exige que para acceder a un derecho fundamental, como es el cuidado de la salud, finalmente una persona tenga que decir si es legal o está en condición irregular. Los abogados recomiendan a quienes no tengan el estatus definido no se movilicen fuera del estado a la entrada en vigencia de la ley si no es estrictamente necesario, y en todos los casos se deben mantener los documentos posibles a la mano. Por si hay que actuar rápido con un paro a la deportación, pues toda la documentación esté en un lugar seguro que se le pueda dar al abogado lo más pronto posible. La entrada en vigencia de la ley SB 1718 de la Florida ya está en cuenta regresiva y la expectativa crece con el paso de las horas. Freddy Machado, Noticias Estrella TV. Este lunes los fiscales en una corte de Idaho anunciaron que buscarán la pena de muerte para Bryan Kohberger,
Él, habremos de recordar, es acusado de los 4 asesinatos de estudiantes en un campus universitario en ese estado. Esto ocurrió en noviembre del año pasado. Ante esto, los abogados del acusado aún no han presentado ninguna declaración. Por otra parte, 7 meses de la masacre de Colorado Springs, cuando ocurrió esto, el tirador que de entonces ya se declaró culpable fue condenado a cadena perpetua. Estamos hablando de Anderson Lee Aldrich, conocido como el monstruo de Colorado. Él asumió la responsabilidad de los 5 cargos de asesinato a sangre fría de miembros de la comunidad LGBTQ, además de 46 cargos de intento de asesinato. Una funcionaria mexicana es detenida con un cargamento de drogas en San Diego, en el sur del estado de California. El caso ha desatado tremenda polémica. En Tijuana, Baja California, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene la siguiente información. Fue el prestigioso semanario Z el primero en informar que un ministerio público de la Fiscalía de Baja California fue detenida este fin de semana en San Diego, California, presuntamente con un cargamento de droga. De inmediato, la oposición política intentó capitalizar la noticia. Tengo meses diciendo aquí y en el Senado que el estado de Baja California es un estado fallido. El exgobernador, que está enfrascado en un pleito con su sucesora y quiere ser alcalde, declara que es una práctica recurrente. La fiscalía se dedica a eso, confiscan la droga y ellos mismos la venden. O sea, el crimen organizado es el gobierno del estado. La actual gobernadora reconoció que Ana Sofía López Osuna es una empleada de la institución que debe procurar justicia. No sabemos cuáles son los cargos que se le imputan a esta persona. La mandataria dijo que serían enérgicos, pero no es la primera vez que funcionarios de su gobierno son arrestados en California acusados de contrabando. El año pasado, un cercano colaborador del fiscal también fue detenido, presuntamente traficando 45 paquetes de metanfetamina cuando cruzaba la garita de San Isidro. Poco después, el titular de la fiscalía dijo que Octavio André Espino Torres había pasado las pruebas de confianza. Esa persona, en el momento de presentar ese examen, tenía una situación que establecía un riesgo nulo o mínimo para una institución. Ahora se encuentra prófugo. No vamos a proteger a nadie ni a nuestros propios elementos, mucho menos a los demás. Semanas atrás, un caso similar ocurrió con una regidora de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, quien fue detenida en Texas, presuntamente por llevar 40 kilos de cocaína. El presidente López Obrador presentó un video de la regidora que se cambió del Partido Verde al Partido Acción Nacional. Tienen ese estilo personal. La regidora tamaulipeca fue liberada. Dijo que había sido obligada a cruzar la droga y que era la segunda vez que lo hacía. Poco después fue reaprendida y hasta ahora permanece detenida. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. El día de hoy, el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció su precandidatura para participar en los comicios presidenciales el año 2024. Quiere dirigir otros 5 años más al país. La pregunta es, ¿cómo reciben esta noticia en El Salvador? Iván Manzano nos tiene más información. El partido oficialista de El Salvador, Nuevas Ideas, anunció la inscripción del presidente Nayib Bukele como candidato presidencial para los comicios del próximo año. La población en las calles lo apoya. Sí, que el pueblo los apoya. Sí, lo apoyamos por todo lo que él está haciendo. Bueno, que está formidable la fórmula nuevamente. Que sigan adelante y que ya sabe que el pueblo salvadoreño los estamos apoyando. A pesar que el mismo Bukele señaló en el pasado que la reelección presidencial en 2 periodos seguidos era inconstitucional, la fracción de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa juramentó una Corte Suprema de Justicia que avala la reelección. En este 4º año, el 72.6% indicó que la imagen del mandatario había mejorado para ellos. Las encuestas de diferentes universidades aprueban la gestión de Bukele por su combate a las pandillas. Sin embargo, algunos juristas aseguran que la Constitución está a punto de ser pisoteada. Ya hemos expresado desde la universidad que la reelección está prohibida en la Constitución, no solo en un artículo, en varios, ¿verdad? Sin embargo, en estos tiempos lo más importante no es lo que dice la Constitución, porque el presidente tiene prácticamente todo para reelegirse. Las elecciones están pactadas para el próximo 4 de febrero. Se va a elegir al presidente de la República, los diputados del Congreso y una nueva configuración de alcaldes en los 14 departamentos. En El Salvador, Iván Manzano, Noticias, Estrella TV. Pasamos a información de Guatemala, donde ya todo quedó listo para la segunda vuelta electoral después de la jornada de ayer.
La presidencia será disputada entre Sandra Torres, quien obtuvo el 15.14%, y Bernardo Arévalo, con un sorpresivo 12%, ambos muy lejos del 50% necesario para poder ganar la presidencia. Ahora habrán de enfrentarse nuevamente el 20 de agosto en una segunda vuelta electoral. Regresamos a Estados Unidos, donde el tiempo severo y la ola de calor no perdonan al estado de Texas. Por más de 2 semanas, el monitoreo de las temperaturas han alcanzado cifras récord. Ahora los expertos aseguran que en vez de disminuir las temperaturas, estas podrían seguir aumentando en las áreas del sur, llegando a experimentar cifras de hasta 3 dígitos, con la posibilidad de llegar a los 120 grados. Por otro lado, las tormentas en el país causaron estragos y muertes durante el fin de semana. Vea esto, en Indianápolis. Este devastador tornado se formó repentinamente y golpeó al condado de Johnson, cobrando la vida de una persona. Las autoridades también reportaron daños en por lo menos 75 casas. Las imágenes grabadas por residentes muestran la fuerza y la magnitud de los daños de este fenómeno natural. Una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. ¿Qué pasó con la posible rebelión rusa? ¿Los rebeldes no llegaron a Moscú? Y aumenta la violencia en las calles de Honduras. La presidenta ha declarado estado de excepción en todo el país. Regresamos. En Rusia, la inesperada retirada del grupo paramilitar Wagner, que impulsaba una rebelión en contra del gobierno de Vladimir Putin, dejó más dudas que certezas en la revuelta, que desapareció tan rápido como habría iniciado. Alfredo Miranda, desde Washington, nos cuenta qué fue lo que ocurrió. El movimiento militar promovido por el liderazgo del grupo de mercenarios Wagner, que tomara la ciudad de Rostov y que desafiara la autoridad del presidente Vladimir Putin este fin de semana y que terminara con una tregua y el exilio de Yevgeny Prigozhin, desnudó un resquebrajamiento del sistema. Creo que hemos visto surgir más grietas en la fachada rusa. Es demasiado pronto para decir exactamente a dónde conducen. El amotinamiento, rebelión o intento de golpe de Estado por parte de Wagner cuestionaba los motivos de la guerra sobre Ucrania. Toda la guerra fue necesaria para que un grupo de bastardos celebrara para mostrar cuán fuerte es el ejército. El presidente Putin había respondido duramente, iniciando un caso por traición y rebelión contra Prigozhin. Con la mediación del presidente Lukashenko de Bielorrusia, se llegó a un acuerdo. Prigozhin saldría de Rusia y los soldados de Prigozhin tenían dos posibilidades más importantes: untarse al ejército ruso, se lo permitirían, o salir de ahí. El presidente Biden dijo haber estado siguiendo el desarrollo de los eventos. Dejamos en claro que no estuvimos involucrados, no tuvimos nada que ver con eso. Es parte de la lucha dentro del sistema ruso. Tras los hechos surgen preguntas, entre ellas si Putin tomará acciones para hacer cambios en el liderazgo militar y cuál será el futuro del líder del grupo Wagner. Como sabemos, Putin ya ha eliminado muchos de sus enemigos que salieron al exterior para conservar su vida, con venenos, con gas, con otras intervenciones. Hay los que ya llaman a Prigozhin como una persona muerta que aún camina. Tras la rebelión, Putin envió un mensaje a su nación. Los organizadores de esta rebelión serán llevados a la justicia. Esta es una actividad criminal destinada a debilitar al país, una amenaza colosal del exterior. Por su parte, Prigozhin hizo circular un audio en el que declara que el objetivo de la rebelión era resaltar las falencias militares, no un intento de golpe de Estado. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Pasamos a Honduras, donde se vive una ola de violencia sin precedentes. Después de un fin de semana donde perdieron la vida más de 20 personas en tan solo un día, la presidenta de ese país no tuvo más remedio que declarar el estado de excepción. Lilia Caballero, desde Honduras, con más detalles. Más de 20 detenidos es el resultado del primer día del toque de queda que se implementó en el municipio de Choloma, en el norte de Honduras, medida impuesta por la presidenta Xiomara Castro, tras un fin de semana violento que dejó más de 20 asesinatos en un solo día. El pueblo hondureño debe confiar que el Estado y sus instituciones van a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana para buscar la tranquilidad y paz que se merece. Paz que la mayoría de la población hondureña ha perdido a consecuencia de tanta violencia que se vive diariamente en este país. Estamos viviendo un tiempo de que ya no hay confianza, no nos sentimos seguros.
Salimos de la casa, pero no sabemos si vamos a regresar. No, el toque de queda para mí está malo porque aquí quienes vienen a pagar somos los más inocentes. La restricción de las medidas de circulación para los vecinos del municipio de Choloma estarán vigentes por 15 días, en horario desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, y podrían ser prorrogables. Los infractores son detenidos por 24 horas y además fichados en el sistema policial. Ese toque de queda hay que implementarlo en otros municipios. El desarme general hay que hacerlo. La medida del toque de queda fue declarada en medio de un estado de excepción vigente. La Policía Nacional y Militar realiza fuertes operativos en San Pedro Sula y Choloma y se dan las primeras capturas en medio de la denominada Operación Candado. No descartamos que producto de la situación que se dio al interior del Centro Femenino de Adaptación Social en Támara, se pudieran estar derivando este tipo de muertes múltiples como una venganza. San Pedro Sula es la otra ciudad que comenzará a implementar su toque de queda a partir del próximo 4 de julio. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Pasamos ahora a Chile, donde han decretado estado de emergencia debido a la lluvia e inundaciones de este fin de semana. Esto debido al desbordamiento del río Maule en la ciudad Constitución, que ha obligado a la evacuación masiva de residentes. Hasta el momento, las autoridades reportan 2 personas fallecidas y 6 desaparecidas. Una breve pausa, más información, más noticias en cuestión de minutos. ¿Quiere usted bajar de peso? Muy pronto la pastilla milagrosa estaría en el mercado. Al regresar, detalles e imágenes. Empieza la competencia de las farmacéuticas para tratar de crear la píldora perfecta, esto para bajar de peso. El auge del medicamento en inyección para diabéticos, Ozempic, pero ¿existen riesgos secundarios al consumir este medicamento? Ángela González está en Nueva York. Ella nos explica. Las píldoras para bajar de peso siguen en furor y muy pronto una versión oral del medicamento Ozempic, necesario para las personas que batallan contra la diabetes, pero que también ha sido utilizado para bajar de peso, estaría a disposición del público en pastillas. Eneida lleva décadas tratando de perder peso e incluso probó con Ozempic. Lo usé, pero no me resultó bien, me dio mucho dolor de barriga. So tuve que pararlo, pero a algunas personas le han funcionado, a mí no me funcionó. 2 ensayos clínicos presentados en la Asociación Estadounidense de Diabetes demuestran el progreso de compañías farmacéuticas como Novo Nordisk en el desarrollo de una píldora de semaglutide, el ingrediente activo de Ozempic, para perder peso en lugar de inyecciones semanales. Los participantes de los ensayos perdieron hasta el 15% del peso en un promedio de 68 semanas. Sin embargo, los efectos secundarios como náuseas podrían ser más severos. La dosis va a depender mucho del paciente y también de los efectos secundarios que uno puede tener. Recordar que al momento que uno deja de tomar estos medicamentos, muy probablemente el peso regrese. Por eso el hecho de cambiar también nuestra rutina, volviéndolos mucho más saludables, haciendo ejercicio y también viendo el nivel de estrés que estamos teniendo, deben de ser parte de este tratamiento. Eneida dice que lo volvería a intentar, pues tiene miedo de otros métodos más invasivos como una cirugía gástrica. Lo usaría de nuevo para probar, a ver si me ayuda. Porque me han sugerido que me haga la operación, pero no quiero. Hace 20 años me la iba a hacer, pero a la final cambié de opinión y no me la hice. Porque he visto que muchas personas después que se hacen esa operación sufren otras cosas. Una portavoz de Novo Nordisk dijo que la compañía planea solicitar la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos en el año 2023, por lo que es probable que el medicamento tenga que esperar hasta el año 2024 para ser comercializado. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Mientras tanto, las autoridades en el estado de Texas han dado a conocer el primer caso de malaria en un residente de ese estado. Este se suma a otros 2 hallazgos en el estado de Florida, siendo los primeros registros de casos de paludismo en más de 20 años en Estados Unidos. El Departamento de Salud Estatal informó que el residente se infectó trabajando al aire libre. Ahora investigan para determinar si hay más personas contagiadas. Una última pausa, regresamos con más. Sigan con nosotros. Un turista en Roma fue grabado arruinando un patrimonio histórico de la humanidad. Un hombre fue grabado tallando su nombre y el de su pareja en las paredes del histórico Coliseo romano. La denuncia la hizo a través de redes sociales un turista californiano que se encontró con la escena. Al ver esto, el hombre no salió del asombro,
cuando el irrespetuoso turista solo sonrió para la foto. El hombre espera que estas fotos logren identificarlos y procesados por dañar un patrimonio histórico de la humanidad. Y por último, en Colombia, el presidente Gustavo Petro condecoró a los rescatistas de los niños perdidos en la selva. En una emotiva ceremonia, el mandatario reconoció el esfuerzo de militares e indígenas que ayudaron a encontrar a los menores perdidos en la selva colombiana por más de un mes. Asimismo, condecoró a Drugia, la madre de Wilson, el perrito rescatista que también se perdió en la selva. Feliz inicio de semana, muy buenas noches. Yo soy José Armando Ronstadt. Gracias por su sintonía.